Bueno, buenos días nuevamente. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros. Vamos a tomar este tiempo para poder iniciar esta reunión, este momento de estudio, con una oración. Así que vamos a invitarlos a que todos inclinemos nuestros rostros para poder orar. Amoroso Padre que moras en lo alto de los cielos, te agradecemos, Señor, por darnos la vida, la oportunidad de estar reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos ser tus hijos, recibir tu palabra, tu consejo, la expresión más grande de tu amor, Señor, por nosotros, a través de Cristo Jesús. Y te rogamos de que sea a través de Él, Señor, que nosotros podamos conocerte cada día más. Bendice este tiempo también de estudio. Bendice a mis hermanos que están presentes hoy aquí en esta plataforma y también a aquellos que a través de la transmisión de esta reunión podrán también ver y conocerte un poco más de ti. Te rogamos que nos acompañes, Señor. Quédate con nosotros hoy, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y vamos a hacer algo aquí. Y muy bien, ya estamos aquí nuevamente en la lección número 1 del nuevo trimestre, segundo trimestre del año. Es increíble cómo el tiempo se está yendo tan rápido. Ah, la verdad, hay muchas cosas que nos sorprenden. Una de las cosas que más me sorprenden a mí es la manera tan rápida como el tiempo se pasa. En el trabajo empezamos el día lunes y de repente nosotros trabajamos hasta el jueves. Llegamos al jueves y es que se va tan rápido todo que casi no nos damos cuenta y ya solamente contamos los fines de semana, ¿no? Es una cosa increíble. Pero bueno, gracias a Dios porque sobre todo nos permite que el tiempo que estamos transcurriendo lo hagamos confiando en Él y conociéndolo a Él más sobre todo, que es lo más importante, tratando de relacionarnos más con Él. Lección de nuevo trimestre, la promesa, el pacto eterno de Dios. Ahí está, la promesa. Y la lección número 1, ¿qué ocurrió, no? ¿Qué ocurrió? En la versión en inglés, estábamos viendo ayer, ¿no? Decía, what happened? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Es una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Y eso es un poco lo que, digamos, nos envuelve en el estudio de esta mañana, ¿no? Eso es lo que nos eh, reúne, ¿no? Nos mueve a poder investigar un poco esto, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Las preguntas básicas de la existencia humana se han dado a lo largo de la historia del hombre. En cierta medida, estas preguntas nos dejan ver que no somos producto de la casualidad. Hay algunas preguntas tales como, por ejemplo, ¿cómo se formó este mundo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Ahora, aquí quiero hacerles algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿existe alguna, digamos, alguna otra pregunta respecto a esto que tú también te hayas hecho? ¿Existe alguna otra pregunta además de estas, ¿no? Del hecho de que cómo se formó el mundo, por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. ¿Hay alguna otra pregunta que tú te hayas hecho? Además de las anteriores. Tal vez si los días de la creación fueron exactamente como los nuestros de 24 horas hoy. Exacto, no, esa es una pregunta muy Muy común. interesante. Sí, 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 sí. Y bueno, hace un tiempo atrás estábamos reunidos con unos primos, nos reunimos a veces para estudiar
Y, por ejemplo, uno de nuestros primos no es adventista, ¿no? Y claro, tienen una, digamos, una concepción respetable, obviamente, de que probablemente los días de la semana de la creación no fueron días literales exactamente, ¿no? Nosotros como adventistas creemos que sí, pero ella también, o sea, tenía un sustento, ¿no? O sea, tenía algunas razones que también las manifestaba, ¿no? Preguntas como esas, ¿no? Ahora, eh, ¿has considerado, por ejemplo, las explicaciones de las teorías que proponen el origen de la vida de manera casual y evolutiva? ¿No? Por ejemplo, el origen de la luna, como hemos visto, creo que hace 2 trimestres atrás, ¿no? Los ciclos naturales, ¿no? Que muestran una relación armoniosa que permite la vida y la subsistencia de ella en el planeta, ¿no? ¿Por qué crees, por ejemplo, en una propuesta creacionista de la existencia, ¿por qué crees tú, por ejemplo, ¿no? Que en una propuesta creacionista de la existencia de las cosas, planetas, cuerpos, ¿no? Animales, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué creemos nosotros, ¿no? En la existencia de un ser inteligente que creó todo lo que existe, ¿no? Por el orden que Ok, tiene todas las cosas. ok, muy bien. ¿Qué más? Cuando yo miré un documental de la evolución del mundo y con el gran boom que hubo en el espacio, entonces Big explican Bang. la, Ajá. te das cuenta que para creer en eso se necesita más fe, porque para empezar, ¿de dónde salió la materia para que hubiera un boom? ¿De dónde salió el espacio? ¿De dónde están todos esos planetas que chocaron, no? Y luego para que caiga materia al mar y de ahí se haga como un tipo cangrejito chiquitito y luego le salgan patitas y manitas. Cuando tú analizas eso, te das cuenta que eso es idiota. O sea, tendrías que no, en realidad no ponerle atención a lo que están diciendo. Y eso, cuando yo miré eso, yo no era cristiano, para empezar, ni conocía la palabra de Dios. Yo terminé de ver ese documental y dije, eso es tonto. ¿Ah? Cuando tú miras, por ejemplo, el ser humano, y te das cuenta, yo lo miré en un documental, ¿verdad? Del ser humano, cómo está hecho, que nada más el ojo es la cámara más rápida que existe en el mundo. ¿Cómo vas a creer que eso fue una casualidad? O sea, es como la máquina que tienen ahorita en Marte, ¿no? Cuando tú miras esa máquina, ¿ya qué piensas? ¿Que se hizo de casualidad o que alguien la puso ahí? O sea, con sentido común, ¿no? O sea, entonces, yo pienso que toma más fe en lo personal creer en la teoría de las personas que salen con esas teorías de que el gran boom y que venimos del chango. Entonces yo pensaba, porque discutiendo con una científica que trabajaba en eso, ¿no? Le digo, bueno, y si venimos del chango, ¿por qué los changos no siguen pariendo changuitos? Y luego el changuito se vuelve humano. Le digo, o sea, le digo esa lógica, no es lógico. Le digo, los changos se quedan changos. Ujú. Aparte le digo, sí es cierto que somos gente fea, pero pues no tan feo. Pero no es para tanto, ese no es para tanto. Aparte de todo eso, hermano, es una maravilla cómo la Tierra está situada justo en el lugar exacto en el que el sol no achicharra ni el lugar más helado nos congela del otro lado. Es algo increíble. Claro, Es algo increíble cómo todo lo que hay en la Tierra es para nuestro beneficio, así el es, ser humano. así es, Eso no es de casualidad. así es. O sea, digamos, podemos contextualizar las cosas primero, ¿no? Como mencionaba el hermano Manuel, como también decía mi mamá, también una parte más genérica, o sea, Sí. el hecho de poder ver, digamos, la parte biológica en sí, de cómo funcionan nuestros cuerpos, cómo funcionan los cuerpos de los animales, etcétera, ¿no? La relación que existe entre las vidas, porque acordémonos de que a pesar del pecado, o sea, lo que consideramos como el pecado, la maldad en el mundo, existe un cierto orden, ¿no? ¿Ya? Para poder relacionarnos. Pero también, por ejemplo, la hermana Hilda menciona el tema, un poco lo que comentábamos anoche, ¿no? Con Luis, Janet, o sea, el hecho de cómo los seres, perdón, los cuerpos celestes están en un equilibrio perfecto, ¿ok? Y no solamente es el tema, digamos, de que están suspendidos en el espacio, ¿no? Sino de que cada una de estas masas
la Tierra, el satélite, la Luna y los otros planetas, ¿no? Mercurio, Venus, Marte, en fin. Todos ellos entran en una posibilidad, en una suerte de atracción y repulsión de acuerdo al tamaño de sus masas y están en un equilibrio perfecto girando alrededor unos de otros, ¿no? Y giran todos alrededor del Sol. O sea, todas esas cosas, la verdad, se me hace bien difícil creer que fuera un producto de una explosión, o sea, de un cataclismo tremendo que de repente permitió que todas esas cosas estén en un equilibrio exacto y perfecto, ¿no? Como el que está ahora. Bueno, nosotros somos obra de nuestro Dios y le pertenecemos, no somos sus hijos. Él es el creador de todo lo que existe. A través de una pareja trajo a la existencia a la humanidad. El Señor es creador, dador de vida. Existimos por su poder manifestado a través de Cristo Jesús. Al tratar de explicar el origen de la vida, del planeta, la existencia de los seres vivos, de los cuerpos celestes, encontramos una explicación simple que requiere un poquito de fe. Y es verdad, necesitamos fe para poder asumir y aceptar la existencia de un Dios creador y que somos el producto de su poder. Sí necesitamos tener fe. La otra posibilidad es creer que somos producto de la casualidad. Lo interesante aquí, como mencionaba, por ejemplo, el hermano Manuel, para creer en esta posibilidad de que somos producto de la casualidad y la evolución, se necesita tener muchísima más fe para aceptar que muchísimos eventos separados ocurran de manera coincidente, pero separados entre sí para promover la vida. Además, según esta teoría, la vida no solo apareció de forma natural y espontánea, sino también que evolucionó, llegando al punto de generar conciencia en la mente de los seres humanos, a pesar de que compartimos casi toda nuestra información genética con otros seres vivos. O sea, nos parecemos a los otros seres vivos, ¿no? Pero ninguno de ellos ha podido llegar a desarrollar la capacidad de tener conciencia de sí mismo o razonamiento, tal como sí lo tiene el ser humano. O sea, esto es algo, por ejemplo, que la ciencia no ha podido, digamos, encontrarle una explicación, ¿no? ¿Cómo es que el hombre, el ser humano, llega a tener conciencia de sí mismo? Esa capacidad de razonamiento, de generar sentimientos, por ejemplo, ¿no? Esas cosas, digamos, la ciencia no lo puede explicar, ni tampoco las teorías de la aparición de la vida o la evolución tampoco la pueden explicar. A ver, hermano Manuel. Oye, hermano, y la otra cosa que estaba pensando ahorita que estabas diciendo de eso, el ser humano, por la misma ciencia que argumenta lo otro del gran boom, ¿no? De la gran explosión, Van. la misma ciencia confirma que la humanidad tenemos el 99.9%, somos igualitos. ¿Te acuerdas que el doctor lo explicaba en una pregunta que hicimos? No me acuerdo si fue en Zoom. Sí. Y la otra, que la palabra de Dios dice que polvo eres y polvo te convertirás. Así ¿Y a es. poco no pasa eso cuando nos merimos? Ujú. O sea, eso es indiscutible. Por eso es que la ciencia, ¿cómo puede probar lo contrario? Si la misma ciencia confirma lo que la palabra de Dios dice. Así es. Más bien, algunos de nosotros somos tercos, ¿no? Queremos creer lo que nos da la gana, pero lo que mismo Dios te dejó, te comprueba de la existencia de Dios. Otra cosa que es irrefutable es la familia. Qué casualidad que en la familia se compone de tres por lo regular, ¿no? O sea, es el plan original. Padre, hijo, padre, madre y hijos. Y Ujú. en el gobierno de Dios también son tres. No sé, te hace mucha, es como que fuera la firma, la familia, Yeah. como que fuera la firma del gran artista, ¿no? Es así como yo lo entiendo, o sea, eso es tremendo cuando de veras tienes la intención de darle a Dios la oportunidad, ¿cómo no te vas a convencer de que Él existe en realidad? Es Así, imposible dudarlo. así es. Esto realmente, digamos, creo que nos debería ayudar a convencernos más, ¿no? Sí hay obviamente gente, estudiosos, en fin, que cuestionan la teoría del creacionismo, en fin, o sea, estas cosas no son así nomás tampoco, no son tan sencillas. Yo tengo acá algunas cosas que iba a compartir, que quiero compartir con ustedes. Primero,
voy a leer esto. Dice, Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice esto. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Esto es algo que en alguna lección reciente recuerdo que hemos mencionado, ¿no? El hecho de que Dios nos creó hombre y mujer y nos creó a su imagen. Ahora pregunto, ¿no? ¿Qué idea tenemos, ¿no? ¿Qué significa para ti el ser creado a imagen de Dios? A ver, ¿qué pensamos, no? ¿Qué significará para nosotros? O sea, ¿qué entendemos nosotros por el hecho de haber sido creados a imagen de Dios? Yo creo que puede ser ahí parte, o sea, el carácter de Dios, tiene, o sea, ahí involucra mucho. ¿Ok? ¿Qué más? A ver. Bueno, involucra diferentes aspectos, ¿no? Como menciona hermano Hincapié. O sea, Hay involucra... algo que a mí me impresiona, hermano, cuando lees en Génesis, por ejemplo, que Dios dice, hágase los animales, ¿no? Y dice que se hacen los animales. Ujú. Hágase esto y se hace, y hágase el otro y se hace, pero cuando llegan al hombre, hermano, hace una pausa Dios. Y luego dice, hagamos al hombre a imagen y nuestra semejanza. Ya no dijo, hágase, dijo, hagámoslo. Y luego, con sus propias manos, o sea, pausó para hacer al hombre. El hombre es un ser especial, imagen y semejanza de él en carácter. No, porque Dios no tiene una imagen, es espíritu. Pero ¿cómo es él? El hombre, te fijas que es una persona que le gusta descubrir cosas, le gusta inventar cosas. En eso nos hizo parecidos a él, en integridad, en principios, en carácter, en su forma de que es Dios. Así nos hizo a nosotros. No físicamente, porque él no es material, no es materia, pero en lo otro sí nos hizo. Y hizo una pausa en todo el espacio para decir, hagamos al ser humano imagen y semejanza nuestra. Eso a mí me hace sentir bien especial, hermano. Amén. Por Amén. muy feíto que la gente me mira, soy especial porque Dios dice que soy. Amén. Así es. Es real, ¿no? Miren esto. Encontré esto que me pareció interesante. Hablando respecto al hecho de haber sido creados a la imagen de Dios. Dice, ser creados a la imagen de Dios representa el reflejo de la Trinidad, ¿no? Un poco lo que mencionaba el hermano Manuel, ¿no? También, manifestado, por ejemplo, en la familia, ¿no? Luego, otra cosa, Adán y Eva serían los amos del mundo. También una manifestación de la imagen de Dios. O sea, ser el dominador, ser el amo del mundo, ¿no? Luego, otra cosa, la procreación, la capacidad de poder también generar vida a través de la procreación. ¿Ok? Los ángeles no pueden hacer eso. Recordemos esto, ¿no? Los ángeles no tienen capacidad de procrear. El ser humano sí. Ahora, Dios los bendijo, ¿no? Para eso. Con la habilidad de decidir, capacidad de adorar, de amar y entender el significado de amor también. Y obviamente, como ustedes mencionaron, también el hecho de poder tener el carácter de Dios. Todas estas cosas, ¿no? Ahora, un poco lo que estaba comentando ahorita el hermano Manuel, ¿no? Dice, tengo aquí una pregunta. ¿Qué significa para ti el reconocer en el relato bíblico que Dios no creó a otro ser en la tierra a su propia imagen, sino solamente al ser humano? O por ejemplo, ¿no? Otra cosa más. ¿Qué aspectos de la narración de la creación te hacen ver lo distintivo de la creación humana? Que es un poco lo que estaba comentando el hermano Manuel. A ver, vamos por partes. Primero, ¿qué significa para ti reconocer de que en el relato bíblico Dios no creó a otro ser en la tierra a su propia imagen, sino solamente al ser humano? Y esto es algo que comentábamos hoy día en la mañana, ¿no? Que aquí en casa, ¿no? Comentábamos esto, ¿no? De que el Señor, o por lo menos no tenemos evidencia bíblica, tampoco tenemos evidencia en el espíritu de profecía, de que, digamos, los ángeles hayan sido creados a la imagen de Dios. No sabemos eso. O sea, no sabemos si sí o no. No podemos afirmar nada. Si A me ver, permite, creo que, hermano, perdón, un ratito, hermano Manuel, creo que Devlin sí, tenía sí, levantada la mano aquí. A ver, sí la Devlin, tiene. ahí va.
Sí, quería hablar sobre un aspecto que me llamó la atención al hablar de la creación y es y es la manera en que Dios hasta nos dio durante, ¿verdad? Todas las cosas en el orden que fue creando, nos dejó alimentos, nos dejó, como tenemos en Génesis 1:29, ¿verdad? Que de todo árbol que da semilla, ¿verdad? De eso va a ser nuestro fruto. Y también nos dejó unas leyes de la naturaleza que son para nuestro propio beneficio, como el aire, el sol, la temperancia, y todas esas áreas nos ayudan a tener un estilo de vida bueno, ¿verdad? Estar libre de enfermedades, estar libre de estrés, poder disfrutar la vida y tener esa conexión con nuestro creador cada día, en cada momento. Entonces, yo veo que la misericordia de Dios es grande porque incluso nosotros, al no saber estas leyes de la naturaleza, al no o al saberlas y pues quizás dejarlas pasar por alto, por descuido, por cualquier otra circunstancia, aún así podemos ver el amor de Dios, cómo se manifiesta, inclusive nosotros infringiendo esas leyes de la naturaleza. Entonces eso me impresiona, la misericordia de Dios, cómo se ve mostrada aquí en el relato de la creación. Amén, muchas gracias, Devlin. A ver, hermano Manuel, ¿dónde estaba? Hermano, yo nomás quería comentarte que Elena White dice que nosotros somos los únicos seres creados por Dios a imagen y semejanza y también somos los únicos los seres caídos, no hay otros. Así es. Y también ella menciona que en la naturaleza también Dios te dejó la cura para todas las enfermedades, lo que hablaba la hermana Davilin. El problema es que nosotros somos así, somos tercos. Gracias a Dios que nos hizo con libertad de escoger, ¿no? Entonces, gracias a Él, en realidad, Él nos dio esa lección. Amén. Miren, un poco lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no? En los estudios biogenéticos de los seres vivos, encontramos que muchos de ellos comparten nuestra anatomía. Por ejemplo, en el caso del humano, la anatomía interna del cerdo es muy parecida a la del humano. Es casi idéntica. Es lo que comentábamos la vez pasada con el doctor, ¿no? Cuando estábamos reunidos. Y no es motivo de risa, o sea, es la verdad. O sea, compartimos. Parece que la anatomía del cerdo es como media invertida, pero es exactamente igual a la del ser humano. O sea, somos parecidos. Hay algunos tejidos incluso que se usan temporalmente para reparar algunos tejidos, sobre todo de epitelio, en el caso del cerdo, ¿no? Otros animales comparten más del 99% de nuestra información genética, es lo que también habíamos estado conversando antes, ¿no? Cuando revisamos ahora la narración de la creación y al reconocer que los humanos y los otros seres vivos compartimos al mismo creador, ¿no? Esa es la realidad, o sea, nosotros creemos que compartimos un mismo creador, o sea, nos hizo incluso de la misma materia. De la tierra salieron los animales, nosotros también nos formó Dios de la tierra, ¿no? Pero hay algunos aspectos de la creación que hacen ver que el ser humano fue hecho de forma distinta, ¿no? Primero, por ejemplo, los seres humanos fuimos creados al final, ¿no? Cuando todo estaba ya arreglado para podernos recibir. Lo otro es que Dios utilizó las manos para hacernos, ¿no? No solo habló, como sí lo hizo con las plantas, con las aves, con los animales terrestres y marinos, ¿no? El Señor habló, no, nos hizo con sus manos. Otro detalle más es que también sopló aliento de vida en nuestra nariz. ¿Sí? Creo que en algún momento les comenté, no sé si es cierto, voy a tratar de investigar más en esto, ¿no? Que el nombre de Yahvé suena como una inspiración y expiración, ¿no? La palabra Yahvé en el original suena como cuando nosotros respiramos, ¿no? Si esto es cierto, o sea, en cada inspiración y expiración, nosotros confirmamos quién es nuestro hacedor, ¿no? ¿Ok? Otro detalle más también es de que la acción de dar la vida, ¿no? No solo por la emisión de su palabra, ¿no? El Señor nos hizo. Y aparte de eso, también muestra su empeño, su afecto, la pasión puesta en la obra del ser humano. Y ocurrió lo mismo también cuando creó a la mujer. ¿Sí? Todas estas cosas nos muestran el hecho de que como seres tenemos una condición muy particular y especial, ¿no? Por alguna razón, Satanás
tiene un gran resentimiento contra el ser humano. ¿Se han dado cuenta de eso? Por alguna razón, Satanás tiene un gran odio contra el ser humano, porque somos la obra predilecta de Dios. ¿Sí? Ahora, en medio de todo esto, nosotros entendemos pues de que a veces hay situaciones, sobre todo en la vida diaria, que nos afectan, que nos mueven, qué sé yo. Hoy día había invitado a Janet, para que pueda compartir un testimonio también con nosotros. Este es el momento, Janet. Ojalá que no haya ningún problema con la transmisión, con la señal de internet. Esperemos que no. ¿Ok? Así que vamos a dar el tiempo. Sí, no sé si usted quería hacer la pregunta y nos hizo una pregunta, no sé si la quisiera para, basado en eso, poderlo hacer el testimonio, ¿verdad? Claro. No sé cómo, si lo puede decir, mencionar, yo sé que tenía que ver cómo es que Satanás, ¿lo tiene ahí la pregunta? Tiene odio. Sí. Déjame ver aquí. ¿Cómo es que, o sea, Satanás nos mueve, nos afecta, pero de qué manera es que Dios está al control también de todo eso? Déjame aquí lo tengo. Sí. Porque la lección habla de esto, ¿no? La lección habla de un mundo perfecto que se vio alterado por el pecado, pero también de que Dios proveyó lo necesario para remediar esa situación. Correcto. Me gustaba esa parte donde dice alterado, cómo es que Satanás altera todo, ¿no es cierto? Para los que no nos conocen, yo sé que nos hemos estado acá, soy Janet López, hemos estado en la iglesia de Colton por mucho tiempo y hay muchos de acá que ustedes conocen el testimonio que nosotros tenemos en cuanto a nuestra hija. Es uno de los testimonios más poderosos que yo puedo ver, que podemos compartir en cuanto a esto. Satanás siempre nos pone trabas, ¿no? Siempre nos pone para que tropecemos, ¿no? Y nosotros yo por lo menos he sido criada dentro de la iglesia. Mi esposo ya tiene bastante tiempo de estar en la iglesia. Y como pareja estábamos viviendo, se puede decir, momentos buenos como familia, ¿no? Y trabajando en la iglesia, luchando en la iglesia. Y como que Satanás no está contento con eso. Entonces decidió que quizás nos iba a dar a prueba, a ponernos a prueba, ¿verdad? ¿Y qué más que con la vida de tus hijos? O sea, es lo que más amas, lo que más tú quieres, ¿no? Entonces, como ustedes ya saben, Hazel es mi hija de en medio. A los 13 años, lo voy a hacer bastante corto, a los 13 años nos dimos cuenta de que ella tenía una enfermedad bastante crítica y que no nos habíamos dado cuenta que estaba sucediendo. Me imagino que ya la había tenido por mucho tiempo, sin embargo, no nos habíamos dado cuenta hasta que ya estaba casi al final de sus días, por decir, de su vida, ya había tomado casi toda su vida. Cuando ya colapsó, es que nos dimos cuenta lo que ella tenía. Ella tenía anemia plástica. Y lo que digo es como es de Satanás ahí, porque esto es algo que hasta el día de ahora no saben qué es lo que lo creó. ¿Verdad? No saben qué es lo que lo creó. Los doctores no pudieron determinar qué es lo que había causado este problema en su cuerpo. Plástica anemia, anemia plástica es cuando usted entra en el bone marrow, en la médula, ¿verdad? Donde se crea todo, donde ahí se crean las células blancas, las rojas, las plaquetas. Básicamente se crea la vida. Si usted no tiene eso, no tiene vida, ¿verdad? Así. Entonces, cuando entraron allí, se dieron cuenta de que ella estaba vacía, su médula estaba vacía, no estaba produciendo ninguna de estas cosas, ¿verdad? Entonces, básicamente estaba
ella muriendo de a poco, y entonces no estaba produciendo lo suficiente. Entonces cuando llegamos nosotros, ella cayó y entramos al hospital para no salir más hasta que, por gracia de Dios, y aquí es donde viene la solución, ahí es donde Satanás piensa que ha ganado, pero Cristo ya tenía, Jesús ya tenía en su plan la salvación de ella, ¿verdad? La solución. Nosotros, como ustedes saben, para poder hacer un trasplante de médula, se requiere de que se encuentre un donador que sea, o en este caso, que fuera perfecto, que calzara perfecto, ¿verdad? Para ella. Y eso es bastante difícil de poder encontrar. Cuando nos dijeron de que la única solución para ella era un trasplante de médula, lo vimos como algo casi imposible, que a lo mejor iba a morir antes de que nosotros pudiésemos encontrar eso. Sin embargo, Dios en su gran e infinito amor, nos había dado a nuestra última hija, Valerie, de la cual nosotros no la estábamos esperando más, de la cual no queríamos tener ya más hijos después de nuestra segunda, y nos habíamos decidido que no iba a haber más hijos. Así es que mi esposo se operó y ya pensamos que ya no íbamos a tener. Yo estaba teniendo una complicación en esos días mismos y fuimos los dos al doctor, él a hacer su cirugía y yo a hacerme unos exámenes. Y entonces la respuesta fue, felicidades, usted está embarazada. Ya cuando él se hizo la operación, yo no iba a tener más y felicidades, está embarazada. Yo me quedé en shock, ¿verdad? Diciendo, Señor, tú sabes que yo ya no estoy para tener hijos, los médicos dicen que no es lo mejor para mí, pero ¿qué pasó? O sea, como humanos siempre complaining, siempre estamos, ¿verdad? Quejándonos de Dios, pero Dios siempre tiene un plan infinito y amoroso para cada uno de sus hijos. Y entonces, yo para entonces ya tenía 3 meses de embarazo, o sea, mis ciclos habían estado normales, por decirlo así que yo no tenía idea que estaba embarazada, no tenía, no era nada, o sea, que podía decir, bueno, que a lo mejor, no, para nada. Allí es donde Dios ya empezó a hacer un milagro, ¿verdad? En la vida para poder solucionar esto. 8 años antes de que esto sucediera, Jesús ya estaba obrando el milagro. Amén. Y eso es algo increíble. Hasta el día de ahora me emociona, me llena todavía pues puedo decir, Señor, qué increíble, qué amoroso eres tú para con nosotros, que proveíste aun cuando yo no sabía, cuando no sabíamos qué iba a suceder. Así es que cuando Hazel entonces entró al hospital y nos dimos cuenta que ella, la única salvación de ella era un trasplante de médula. Los doctores primero dijeron, antes de que la pongamos en el registro de médulas, vamos a hacerles examen a toda la familia para ver si ahí podemos encontrar. Y tiene que ser familia inmediata, o sea, más que todo, tendría que ser algo inmediato. Si conseguíamos a algo lejano, iba a poder vivir, pero con muchos problemas y con mucha medicina, ¿verdad? Solamente quizás era alargar un poco su vida. Pero tenía que ser una médula que calzara perfectamente. Compatible. Bueno, nos hicieron compatible, 100% compatible, esa es la palabra. Entonces nos hicieron los exámenes a nosotros, los padres, y a Stephanie. A Stephanie y a Valerie, ¿verdad? Stephanie es la mayor mía y Valerie era la más chica. Entonces, regresaron los resultados y ninguno de nosotros éramos compatibles.
Y como padres queremos ser nosotros los que podamos poner nuestras vidas o hacer algo por nuestros hijos, pero no fuimos compatibles nosotros. Stephanie, siendo la mayor, tampoco era compatible. Qué increíble. Cuando me trajeron a decirnos la respuesta de Valerie, dice, ¿sabe? Tenemos algo que decirles. Hay alguien que es 100% compatible. 100% compatible. Y esa es su hija menor. Eso para nosotros fue increíble. O sea, nos miramos y es cuando pudimos entender la razón de por qué Valerie. Porque es que Dios nos había mandado a Valerie, ¿verdad? Cuando ya no esperábamos, cuando ya no pensábamos que queríamos nosotros tener más hijos. Dios hizo la provisión de poder enviarla a ella. Qué maravilloso Señor tenemos, qué maravilloso Dios podemos tener. Y allí es donde empezó todo. Aún así, el porcentaje que nos dieron de poder, de que ella pudiese sobrevivir, era muy poco. A pesar de eso, nos daban de 2 a un 4% de sobrevivencia. Eso no era mucho. Entonces yo en esos momentos hablamos con el doctor y dijimos, ahora tenemos a 2 hijas. O sea, tengo que sacrificar a una para poder ayudar a la otra y sin embargo solamente tenemos un 2 a 4%. ¿Valdrá la pena? Teníamos que tomar una decisión difícil. Entonces yo le dije, Señor, a los doctores, yo no sé si esto vale la pena. Yo no sé si esto vale la pena. ¿Será que mejor nosotros oramos? Y si Dios quiere, Él puede sanar a mi hija. Él tiene el poder de sanar. Pero muchas veces no entendemos completamente, a pesar que somos cristianos y pensamos que conocemos a Dios. Ellos nos dijeron, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Sin embargo, está en sus manos salvar a su hija. Aún tienen ese 2%, ese 4% de salvación. No sé si yo lo haría, pero si deciden no hacerlo, aquí está un disclaimer, algo que tienen que firmar, donde dicen que su hija muere porque ustedes decidieron no dar a su otra hija. Eso fue un poco difícil. Sin embargo, pues ante eso dijimos, Señor, vamos a hacerlo. Pero eso no era todo, solo 2 minutos más. No era tan fácil como eso. Ahora que ya tenemos a alguien, Valerie tiene 8 años. Y a pesar de los 8 años, nosotros no podemos tomar una decisión que ella tiene que hacerlo. Valerie tiene que decidir por ella misma que ella quiere hacerlo gustosamente, que nadie la está forzando. Entonces trajeron a muchos doctores psicólogos para poderle explicar a esa niña qué es lo que está sucediendo y qué es lo que ella iba a hacer para su hija y para su hermana y cómo la iba a salvar a ella. No podíamos entrar nosotros porque no tenía que haber ninguna influencia de los padres, sino que ella tenía que tomarla sola. Cuando salieron de la conferencia con ella, los doctores estaban maravillados de ver una valentía de una niña de 8 años. Para ella estaba dando su vida por su hermana. Ella decidió que ella iba, según ella, ¿verdad? Ella estaba dando su vida por su hermana. Y los doctores dijeron que estaban maravillados de ver a una niña tan fuerte y que íbamos a proceder a poder hacer esto. Satanás puede tratar sus estrategias, pero Dios también tiene la solución para nosotros. No en todos los casos es así, eso lo entendemos. No en todos los casos. Muchas veces hemos tenido que orar por personas que están en una misma situación y Dios no responde de la misma manera, ¿verdad? Pero tenemos que confiar que Dios siempre está al frente de cada situación y debemos de tener la fe que Él sabe por qué es que hace lo que Él hace con cada uno de nosotros. Hoy por hoy, damos gloria a Dios que nuestra hija ha tenido el privilegio no solamente de sobrevivirlo, sino que graduarse
tener ya su título y también casarse, que era una de nuestras ilusiones, que pensamos que nunca lo veríamos. Damos gloria a Dios por eso y que el Señor pueda ser alabado a través de su vida. Gracias Bien. por ese tiempo. Amén. Amén. Uy, Gracias a Dios. Miren, realmente son cosas que a uno lo conmueven. Recuerdo mucho ese tiempo, tiempo Sí. que se pasó también de la enfermedad de Hazel. Oramos juntos, lo vivimos también, sentimos mucho eso. Bueno, quienes hemos yo tenido visité. algún ser querido que también ha sufrido alguna enfermedad, digamos, por lo menos de cierta manera nos identificamos con esta situación. Pero qué maravilloso, o sea, el poder también reconocer la mano de Dios, ¿no? En todo esto, de cómo es que el Señor obra en nuestras vidas y que a pesar de que el enemigo, digamos, nos quiere desanimar, nos quiere envolver con diferentes formas, el Señor obra también y nos da la fortaleza, ¿no? Y algunas veces, como en este caso, un final feliz, un final muy, muy alentador, muy bueno, que Amén. es algo que nos alegra a todos, ¿no? Nos alegra también. Cuántas veces también le he mencionado lo mismo a Hazel, de cuánto nos alegra de que el Señor le haya permitido seguir adelante con un propósito. Eso definitivamente es algo que entendemos de esa manera. No lo sabemos, ¿no? Solamente el Señor conoce las cosas de principio a fin y nos alegramos por ello. Gracias, Janet. Amén. Muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Gracias. Yo creo que todos también hemos quedado de cierta manera tocados por esta experiencia. Gracias por ello. Si tienen alguna pregunta, si quieren compartir algo, el momento, ¿ok? Y continuamos. Mantengamos el ánimo porque estas son las cosas justamente que nos llenan de alegría, ¿no? Esta mañana escuchaba a un pastor, él mencionaba en su sermón el asunto de algo que la Biblia no menciona literalmente, pero él decía de que él piensa que es una posibilidad, probablemente lo sea, pero son cosas que nos dan ánimo. Decía de que cuando Jesús estaba en la tierra, Juan el Bautista, él tenía un deseo, ¿no? El deseo era el poder acompañar a Jesús en sus obras, en sus milagros, en sus acciones, ¿no? En sus predicaciones. Por eso es de que cuando él manda a preguntar a sus discípulos, ¿no? ¿Eres tú o esperamos a alguien más? Jesús le manda a decir, le contesta, ¿no? Cuéntenle lo que ven, ¿no? Los milagros, los cojos caminan, los sordos oyen, los ciegos ven y los muertos resucitan, y en fin. Porque eso era lo que Juan también deseaba ver en su momento, ¿no? Pero Juan fue sentenciado a muerte, o sea, parecía como que pues definitivamente no había más opción para él y no pudo llegar a completar hacer realidad esta experiencia de acompañar a Jesús, ¿no? Sin embargo, el pastor bueno menciona algo, como digo, que la Biblia no lo menciona, que es una especulación, pero que podría ser, ¿no? No lo sabemos, ¿no? No sabemos realmente hasta dónde llega la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y hay un evento que sí ocurre cuando el Señor resucita, hay varios santos que se levantan, ¿no? Y que dan testimonio justamente de la obra del Señor. Y él menciona de que dentro de esos santos podría haber estado también Juan el Bautista, no lo sabemos, o sea, de que también pudo haberse levantado como una forma de dar testimonio de la obra del Señor. Y sí, es posible, estas son las cosas que nos mueven y que nos animan. Nuevamente, gracias Janet, gracias Luis por compartir con nosotros esta experiencia esta mañana. Todo esto me lleva también a hacer una pregunta, ¿no? A hacerles una pregunta a ustedes, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Para qué? Que el Señor nos habrá creado a nosotros a su imagen. ¿Te has preguntado eso? O sea, entendemos un poco o tratamos de explicar qué significa el hecho de ser creados a imagen de Dios, ¿no? Dios nos dio cualidades, ciertas condiciones que las reconocemos que los otros seres vivos en la tierra no lo tienen. Pero ¿por qué razón, no? O sea, ¿para qué nos hizo Dios a su imagen, ¿no? A su semejanza? ¿Te has preguntado eso?
Él Pues, hace. hermano, aquí estamos tratando de conversar, ¿no? Tratando de responder su pregunta. Y lo único que nos viene a la cabeza es que, como dice la hermana White, Dios quería volver a llenar ese vacío en el cielo cuando los ángeles caídos. Y entonces, al hacernos a su imagen y semejanza, la idea original de él era que viviéramos en el cielo y llenáramos ese vacío que había quedado en el cielo. Eso es lo que iba a decir yo. Es ¿Verdad que interesante sí, eso, ¿no? hermana? ¿Perdón? Sí. Su mamá también iba a comentar lo Sí. mismo, le digo, yo creo que sí. Sí. Creo que hay Bueno, mucho. yo Por eso, creo y es por que eso, y es por eso que puso el árbol como prueba Ya. de fidelidad y de obediencia. Ok, ¿Ya? Entonces, al ver que falló el hombre, pues ya no pudo hacer lo que él deseaba hacer. muy bien. Él deseaba poblar ese vacío que había dejado Satanás trayéndose la tercera parte de ángeles. ¿Ya? Ok. Poblar ese vacío con los seres humanos, pero Seres no se humanos. pudo. A ver, Luisito. Pedrito, Sí, solamente yo creo que hacer la imagen de Dios, la intención también del Señor es reflejar su gloria donde nosotros estemos, en todo alrededor del mundo, reflejar su rostro, reflejar su carácter. Esa es me imagino que también fue el propósito de cada uno, de por qué Dios nos hizo a su imagen. así es. Entonces, donde quiera que estemos, Él se podría ver a través de nosotros y nosotros reflejar su imagen. Amén. Amén. Ahora, hay una cosa breve que también quería compartir, la iba a pasar un poco por alto, pero pienso que sería importante tenerla aquí en cuenta, ¿no? Una pregunta muy particular, ¿no? El hecho de que ¿para qué? ¿Para quién es que Dios nos hizo su imagen? ¿Será que ustedes han mencionado algunas cosas? Yo les pregunto otra cosa, ¿no? ¿Será que el hombre fue creado para ser como Dios también para, en cierta medida, enfrentar y vencer a Satanás y a sus ángeles rebeldes en algún momento? Puede ser, ¿no? ¿O no? ¿Qué piensan? A ver. No, hermano, yo pienso que no. Mi esposo dice que sí, pero yo pienso que no porque uno, por más que se parezca al padre, estoy hablando en ejemplos, ¿verdad? No vamos a poder hacer igual que él. Siempre necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. O sea que el que nos hayas hecho a su imagen y semejanza, yo no creo que era para eso. Yo sé que esa no es Porque la no lo pregunta. podemos hacer solos. Esa no Claro, es la exacto. Eso pregunta. sí. Lo que Eso yo sí. entendí, hermano, que hiciste, hermano, es el árbol del bien y el mal era la prueba. Si Así. nosotros, si Adán hubiera obedecido a Dios y no hubieran pecado, ahí hubieran vencido al diablo. Pero no lo lograron. O sea, yo pienso que si hubiéramos pasado esa prueba, Adán y Eva, nosotros no estuviéramos como estamos. A eso es a lo que yo entendí la Claro, pregunta, como claro. la hiciste. ¿Ah? Ahora, ¿será que el hombre debía gobernar o reinar este mundo hasta someter a Satanás y sus ángeles debajo de sus pies? Otra cosa, otra pregunta, ¿no? ¿Cómo deberíamos nosotros poner a nuestros enemigos debajo de nuestros pies? Ya, este es un contexto un poco más, digamos, más del día a día, ¿no? Pagando bien por mal, reflejando a Jesús, ¿verdad? Así es, así es. Fíjense lo que dice el consejo de Jesús en esta parte, ¿no? Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Incluso Pablo, miren, Pablo también da su consejo respecto a esto, ¿no? Dice Romanos capítulo 12, versículo 20. Dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su mala conducta. Así es. La imagen de Dios reflejada en nuestros actos también. Otra cosa más. Bueno, vamos a esta parte de Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice,
por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Es interesante porque en el versículo 23, ahorita leí el versículo 24, o sea, Génesis 2:24. En el versículo 23, Adán menciona la frase, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Pero el siguiente versículo, el que acabo de leer, ¿no? Que dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, etcétera, etcétera. Este versículo es una frase que la expresa Dios mismo. ¿Ok? ¿Cómo sabemos eso? O sea, porque en el primer versículo está hablando Adán y en el siguiente versículo habla Dios. Sí. Jesús es el que habla, el que menciona esto cuando dice, y Dios dijo, ¿no? Y serán los dos una sola carne, etcétera, etcétera. Ya cuando Jesús estaba en los evangelios lo menciona, hace referencia a este versículo diciendo que es Dios el que mencionó este versículo. ¿Ok? Mucha gente lo relaciona incluso con el primer matrimonio, ¿no? Ahora, ¿has reparado en la importancia y la relevancia de esta expresión en este tiempo presente? En el contexto actual, por ejemplo, ¿no? Donde el matrimonio ha sido, digamos, modificado, ¿no? Alterado. ¿Qué importancia tiene esta expresión emitida por Dios al comienzo de la vida? Dijo Dios, los dos serán una sola carne y se fundirán en una sola vida, en un solo ser. ¿Ah? Cuando lo mencionaste, alguien lo mencionó antes en la lección, de que luego Dios durmió a Adán y hizo a Eva. Sí, ¿Te fijas que también la hizo con sus propias manos? así es. Y Así dice es, que también. te hizo una pareja igual a ti. Y te fijas que la mujer no puede parir hijos sin que el hombre engendre, Así que es, el hombre puede engendrar sin la mujer. exacto. O sea, ¿tú crees que Dios no tiene el poder para que cuando hizo al hombre no hubiera ocupado a una mujer? O sea, pudo no haber ocupado a Exacto, una mujer. exacto. Sin embargo, le hizo una mujer como ayuda idónea. Y la palabra de Dios dice que la mujer es igual al hombre, o sea, en valor, con diferentes responsabilidades. Ujú. Y el diablo, como la familia es la firma de Dios, entonces el diablo se ha enfocado en destruirnos y ahora ya... Lo curioso de esto, hermano, es que la gente homosexual busca casarse, ¿verdad? Quieren que se les permita casarse, pero entonces yo me quedé pensando en eso. Pero lo único que les puede autorizar casarse es Dios, porque Dios fue el que inició el matrimonio. No hay ley en este mundo que pueda quitar o poner, porque el que lo inventó fue Dios. Entonces, si ellos se quieren casar, tendría que Dios permitirles que se casaran. En realidad, ese no es nuestro problema, es problema de ellos y Dios. Fíjate, Digo, es interesante lo que está mencionando ahorita, hermano Manuel, ¿no? Porque el versículo, al menos en esta versión que tengo, que la estoy leyendo ahorita, dice, ¿no? Dejará el hombre padre y madre y se une a su mujer, dice, y los dos se funden en un solo ser. Obviamente, en la Biblia expresa esta unión mencionando la unión sexual, ¿no? Entre un hombre y una mujer. Pero hay otra cosa más también implícita aquí. Los dos se funden en un solo ser, en los hijos. Porque el hijo es resultado y hace exactamente, literalmente lo que menciona aquí. Es un ser nuevo donde los dos están vivos en ese ser, ¿no? El padre y la madre son exactamente la mitad de cada uno, están allí, ¿no? sí. Eso es lo que, como menciona ahorita el hermano Manuel, o sea, esta parte es algo que el matrimonio homosexual no puede realizar. O sea, las leyes los pueden apoyar, ¿no? La gente se puede levantar y decir, sí, o sea, que tengan la libertad de poderse casar. Pero esto es algo que jamás ese matrimonio, esa unión va a poder realizar. ¿Ok? Por eso es relevante en este tiempo también esta expresión. Todo esto nos lleva al principio, al comienzo. ¿Ok? Ah, otra cosa más, y es algo un poco lo que estaba mencionando ahorita el hermano Manuel, ¿no? ¿Qué propósitos crees tú que existen al crear una pareja? O sea, obviamente digamos, ok, porque como menciona el hermano Manuel, yo también lo pensé en algún momento, o sea, Dios nos podía haber hecho con la capacidad de que cada uno de nosotros tengamos ese dimorfismo, digamos, ¿no? Esa capacidad dual
de encontrar la posibilidad de generar una nueva vida, o sea, a partir de un solo ser. O multiplicarnos como las células que no Claro, necesitan de división, ya, ¿verdad? una cosa así, digamos, ok, podría pasar, ¿no? No sé, en la habilidad, en el pensamiento de Dios. Pero ¿por qué nos hizo dos? O sea, ¿no? Porque ¿cuál fue el propósito, ok, de hacernos una pareja, de hacernos dos, ¿no? Oye, hermano, me gusta cuando lo dice, procréense y llenen la tierra. Sí, sí, Para sí, eso, multiplíquense, eso ¿no? nos hizo. Pinchita, ok, Es un mandato de Dios, exacto, eso procréense. sí, eso sí. Pero, o sea, ¿por qué nos hizo dos? O sea, ¿cuál es el propósito, digamos? A ver, pensemos un poco, ¿no? Complemento, hermano, es el complemento. Mira, hermano, yo noto, por ejemplo, que yo sin mi esposa soy muy lógico, pero no Ajá. tengo feeling, no tengo sentimiento. Y mi esposa es más sentimiento que lógica. Entonces, lo que yo noto es que mi mujer me complementa, siempre me complementa y me ayuda a balancearme. Por eso nos hizo Dios a la mujer, para que nos balanceara, porque estamos medio desbalanceados a veces. Ya. Somos pura lógica, pero no sentimiento, pues. Y la Sí, lógica sí, sin el sentimiento no funciona. Y Necesita las Dios dos. es las dos cosas. Exactamente. claro, claro. Este elemento es muy importante de poderlo entender, de poderlo tener presente, ¿no? El hecho de que el Señor nos hizo complementarios, ¿no? También esta parte. O sea, como menciona, o sea, siendo semejantes, no somos iguales. Gracias a Dios no somos iguales. Amén. No, Sí, siendo complementarios, siendo semejantes, siendo iguales, no somos iguales en realidad, o sea, somos diferentes, ¿no? Tenemos diferencias. Y también entender de que cada uno tiene ciertos roles, ¿no? Pero esa parte, ¿no? De que nos apoyamos, nos complementamos, ¿no? Unidos somos mejor, o sea, esa parte es importante, ¿no? Poderla entender. Ahora, sí, nuevamente esta parte que mencionaba el hermano Manuel, ¿no? Génesis 1:28 y dice, los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, ¿no? Llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. El Señor le entrega al hombre la creación para ser el dueño del mundo y disfrutar de ella, pero a la vez cuidarla, pues el mundo sería su casa y a la vez también su fuente de sustento. Además, Dios inicia una relación con el hombre para ser su guía y también quien les entrega la creación hecha por él mismo para bienestar del hombre. Ahora, al mencionar que Dios los bendijo, ¿qué es lo que te quiere decir a ti respecto al tipo de relación que Dios quiere tener contigo ahora? Cuando menciona, o sea, el versículo, ¿no? Y los bendijo, dice, ¿no? ¿Qué es lo que te quiere decir a ti esa expresión, ¿no? Respecto al tipo de relación que Dios quiere tener contigo? Yo no sé, por ejemplo, hermano, Hincapié, por ejemplo, ¿no? Hermano Hincapié de Colombia, por ejemplo, ¿no? No sé si, yo creo que en Colombia, en Venezuela he escuchado mucho también, en Perú también hace un tiempo se acostumbraba mucho, ¿no? Esa parte de que cuando uno salía de casa, papá, mamá, dame tu bendición, ¿no? O sea, la bendición. ¿Por qué? Hermano, Aló, aló, Verónica, a ver. yo digo porque nos bendijo desde un principio porque le pertenecemos, Amén. porque le pertenecemos en cuerpo y alma, aunque ahora cuando la gente no conoce de él o se aparta de él, se olvida que le pertenecemos en cuerpo, alma, en todo, porque desde un principio él nos creó y nos dio ese soplo que traemos de él, que le pertenece a él. Entonces, él por eso quiere tener una relación así, porque él sabe que aunque nosotros nos vayamos más para allá, somos de él. Le pertenecemos completamente. Por eso. Amén. Amén. Esa relación, ¿no? Ese vínculo, ¿no? A ver, hermano Jorge. O si no había otra expresión que decía que vaya con Dios. Ajá. Tiene esa otra expresión. O sea que yo creo que nuestros padres querían que siempre Dios estuviera presente siempre con nosotros en todo lo que hagamos y que nos cuidara más que todo. ¿Entiende? Porque por las circunstancias, por la situación tal vez, en ese momento en nuestros países, o siempre ellos, porque nosotros recordemos que en esa época la religión era muy arraigada, muy pegada a las familias, a la gente, como dice aquí en México,
o sea, de hueso colorado, ¿me entiende? O sea, muy Claro. fuerte era la religión a cada una de las personas. Ok. Ok. Ese tipo de relación, ¿no? De vínculo que quiere establecer el Señor con nosotros, ¿no? De padre a hijo. Pedrito, A ver, Esthercita. ¿me permites? Yo creo que también Dios cuando los bendice, ¿no? Yo creo que también Dios quería morar con el hombre, quería que no solamente el hombre viviera así su vida independiente, ¿no? Sino que él quería estar al lado de ese ser que él con tanto amor lo había creado, ¿no? Entonces, y también quería que le hizo también su pareja, porque tú sabes que también hay algunos animales que pueden tener hijos aún sin tener pareja, ¿no? Eso en los animales Dios lo ha hecho, en algunos animales, Claro, claro. pero en el hombre no. Entonces Dios quería que también con su pareja, el ser humano aprendiera a entenderse, a convivir, o sea, a tratar de vivir juntos y llegar a un acuerdo y sobre todo vivir en comunión con Dios, ¿no? Yo creo que eso fue su finalidad. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Aquí, A ver, en Janet. Salmo 121 dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde Amén. ahora y para siempre. Esa es lo que Dios desea, ¿verdad? Siempre guardarnos y cuidarnos en todo Amén. momento. Amén. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, a ver, Vero, vamos, dale, para darle la última parte acá. Dios sabiamente proveyó de todo para el hombre. Desde el principio, como todos lo han dicho, de alimento, de medicina natural, de todo lo que nos protegiera, Él nos protegió en todo, haciendo el sol para que nos dé calorcito, nos dé la vitamina, haciendo el agua para tomar, refrescarnos, hidratarnos, haciendo el aire para respirar. Todo nos dio Dios, todo para protección y bienestar del ser humano, pero también proveyó de lo que iba a ser el complemento para la familia. Proveyó del hombre y su compañera y los hijos. O sea, proveyó también para todo, para que el hombre no estuviera solo, no se sintiera solo, porque imagínense ser solo un papá con 5 hijos o 6 hijos, o los hijos solamente tener papá o los hijos solamente tener mamá. O sea, ahora existe, pero eso es por culpa del pecado, que existen los padres solos o las madres solas. Pero Dios quería que fuera familia, que fueran padres, madre, padre, hijos. Por eso Dios le proveyó a Adán su compañera. Y como dice el hermano, también el hermano, el complemento. Tiene que ser complemento. Entonces Dios proveyó para todo. Por eso Dios hizo a la familia completa. Dios nos creó relacionales, o sea, Amén. siempre debemos de tener personas junto a nosotros. Así es. Nosotros estamos muy contentos de estar acá, pero sí hacen falta los hijos, hacen falta las personas, ¿verdad? Claro. Dios nos creó para que fuéramos en comunidad, que estuviéramos juntos. Y la iglesia crea eso para nosotros. Así es, así es. Gracias, gracias, Janet. Miren, para poder ir acabando esa parte, miren, 2 versículos, 2 citas muy importantes. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y luego Génesis 3, capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, y les dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice esto. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Probablemente, como dice la hermana White, estaba comiendo incluso el fruto, ¿no? La serpiente. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahora, aquí vamos al punto, ¿no? ¿Cuál crees tú que era el propósito de la existencia del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no?
Es lo que han estado comentando hace un momento, ¿no? A ver, mami, dale. La prueba de la obediencia, pues. Ok. Obediencia. ¿Sí? Esa es lo que mi esposa malentendía, hermano. Ahorita le traté de explicarlo, que esa era la prueba de vencer al diablo. No era una cuestión de pleito, de espada, era una cuestión mental de obediencia. Y allí perdió Adán La batalla. el reinado de la tierra. Por eso es que después Satanás va y se presenta delante de Dios reclamando ese derecho, porque Adán lo perdió. Si Adán no hubiera perdido eso, ahí hubiera vencido al diablo y él hubiera podido ir a presentarse delante de Dios representando a la tierra. Mi esposa entendía que era una lucha física, como Jesús cuando lo echó No, ¿se fuera del... acuerda que usted dijo antes que cuando les dice Dios gobernar la tierra y usted dijo que también sojuzgar o subyugar al diablo y a sus ángeles, Ajá. a manera de gobernarlos a ellos también? Dice mi esposo, es que si hubiera ganado esa batalla del árbol del conocimiento del bien y del mal, hubiéramos ganado esa batalla, hubieran sido sojuzgados. Porque no hubieran podido, o sea, si no caes en pecado, el diablo, ¿qué puede hacer? Si no te hace caer en pecado, pierde la batalla, que esa es la batalla. Es la mente, es la lucha de la mente, de que le creas a él y que hagas lo que él quiere y que te apartes de Dios. Ese es el objetivo del diablo, pero en el momento que tú no pecas, estás derrotando al diablo. Pues en nuestro caso ya no es con nuestra propia ayuda porque necesitamos de la ayuda de Dios. Pero Adán tenía todo y sin embargo cayó, ¿no? Entonces, y qué bueno que lo menciona así, hermano Manuel. Fíjese, en la semana también estábamos comentando esto porque la hermana Joy también lo comenta. Y es el hecho de que muchas veces y durante la historia se ha señalado, se ha, digamos, culpado a Eva por el tema de la entrada del pecado. ¿no? Y como dice la palabra, o sea, Eva fue engañada por la serpiente. Pero, Adán no. como lo menciona la hermana Joy también, o sea, el hecho del pecado de Eva, Eva pecó por ella. O sea, es interesante esto, ¿no? Eva pecó por ella, o sea, pero sin embargo, cuando Adán, digamos, él decidió voluntariamente, ¿ok? Él decidió, él actuó libremente y decidió seguir la suerte de ella, él no solamente pecó por él pecó por la humanidad entera, o sea, él permitió la entrada del pecado a la humanidad entera. Esto es algo serio, no es algo crucial, ¿no? ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pablo, por un hombre entró el pecado. Así es. Y por uno, la salvación, ¿no? Así es. Escuchaba el otro día también un pastor mencionando esto, ¿no? Esta parte de que en algún momento podremos ver cuando el Señor Jesús, ¿no? El segundo Adán, abra las puertas del reino para que pueda entrar el primer Adán, ¿no? Aquel que perdió digamos, el dominio, el poder de la tierra y que permitió la entrada del pecado a la humanidad, pero siendo rescatado por el segundo Adán, ¿no? Por aquel que, digamos, nos salvó, ¿no? Quería preguntarles algo más aquí. En el tema de la obediencia, ¿no? ¿Será la obediencia a los 10 mandamientos una medida de nuestra lealtad a Dios? ¿Por qué crees que la ley del decálogo, ¿no? De los 10 mandamientos, es la medida de nuestra lealtad a Dios? Eso es crucial, ¿no? Porque, digamos, en los eventos finales, por ejemplo, Apocalipsis 14, ¿sí? Adorar a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, en fin, etcétera, etcétera. Ok, el tema de la adoración a Dios implica, requiere la obediencia a Dios. La adoración al Ser Supremo está relacionada con nuestra obediencia a Él. Esto es crucial, ¿ok? ¿Será entonces la obediencia a los 10 mandamientos una medida de nuestra lealtad a Dios? Definitivamente sí. Definitivamente sí. La ley moral, hermano, la ley eterna. Sí, hermana. ¿no sería más bien una consecuencia? O sea, es una manifestación, nuevamente, o sea, es una manifestación de nuestra obediencia. Ahora, esto no quiere decir de que la ley nos salva, o sea, eso ya lo tenemos claro, o sea, la ley no nos salva. La ley Porque no pensando en la gente que no cree en Dios, la ley de Dios no tiene ningún valor. Claro. Pero se van a perder. Por eso es que la ley te muestra tus pecados. Cuando tú la miras, dice Pablo, es como un ejemplo, como un espejo. Así es. La ley es para los hijos de Dios que quieren servirle y agradarle.
Al que no le importa, no le Por eso aplica. yo digo que la ley de Dios es una consecuencia del amor que uno le tiene a Dios. Sí, claro. No es La nuestra obediencia. medida del Sí, amor a claro, Dios. claro. Sí, la obediencia No a la amas ley a de Dios Dios, no vas a debería seguir ser los una dioses. consecuencia, sí, de nuestro amor a Dios, definitivamente, ¿no? Sí. ¿Ok? Muy bien, vamos a finalizar este momento. Yo quisiera hacerte una pregunta, hermano, si me Sí, permites. dale. ¿Tú crees? Esto es una pregunta que se me ocurrió cuando estabas explicando de la creación, ¿verdad? Que en realidad es una pregunta que yo tengo y nomás a ver qué opinan los hermanos. ¿Tú crees que Dios nos hizo hasta el final porque primero diseñó todo a lo que íbamos a ocupar para luego hacernos? Primero hizo los animales, el oxígeno, los árboles, y luego dijo que ya está todo preparado para el hombre, entonces ahora hagámoslo a él. ¿Así sería? ¿Tú crees? Es interesante todo eso, ¿no? Escuché a un comentario también ayer, hoy día, sobre todo, respecto al asunto de que cuando se menciona la creación de la tierra, digamos, hay periodos de tiempo que no comprendemos bien, ¿no? O sea, probablemente la tierra fue creada, pero después pasa un tiempo que no sabemos y entonces es cuando aparece nuevamente Dios a poner orden a las cosas, ¿no? Pero hay algo interesante, o sea, el comentarista, el pastor que hablaba, decía que se usa la expresión de crear, o sea, cuando Dios crea, de que Dios crea algo y está todo en orden, o sea, está todo bien hecho, ¿no? Y eso fue lo que cuando dice el versículo de Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, expresa, digamos, los términos que se utilizan de esa manera, ¿no? Sin embargo, en el versículo 2 aparece que la tierra estaba desordenada y vacía. Al parecer, según las expresiones de los entendidos, pasó algo allí, ¿no? Pasó tal vez que alguien vino y desordenó todo, ¿ok? Y entonces el Señor empezó nuevamente a hacer una creación allí, o sea, a poner orden a las cosas. Y entonces dice que separó las aguas, etcétera, etcétera, el abismo que estaba lleno de agua, toda la tierra, la oscuridad, y en fin. Y al hombre lo reservó para el último momento, también para poder, entre otras cosas, ¿no? Poder darle la posibilidad de que todo el ambiente esté preparado, ¿no? Es como cuando vamos a tener un hijo, ¿no? No sé, digamos, en qué medida, por ejemplo, en casa nos preparamos, arreglamos las cosas, que preparamos la cunita, que preparamos estas cosas y todo lo demás, que estemos listos para recibir al bebé, ¿no? Exactamente lo mismo en el caso del ser humano, o sea, el Señor preparó todo el ambiente, porque recordemos de que todo el medio natural estaba listo para recibir al ser que iba a gobernar todo eso, ¿no? O sea, no lo puso de comienzo, no lo puso de comienzo, le entregó ya la creación hecha. Toma, esto es tuyo, ¿no? Se lo regaló. Eso fue lo que Dios hizo también con el ser humano. ¿Sí? Muy bien. ¿Quería decir algo, Luisito? Solamente lo que tú dijiste acerca de la madre que prepara el cuarto, la cuna, todo el niño. Así eso mismo hizo Dios para el ser humano, para entregarle su reino también. Y de otra manera, de que tú dijiste acerca de la tierra, de que ya estaba desordenada, recordemos en Apocalipsis 12:9 que dice el dragón y la serpiente antigua y Satanás, después de la batalla fueron echadas ¿a dónde? En la tierra, dice. Entonces eso ya estaba hecho. Cuándo fue hecho, pues ni nos metamos, pero ya el Señor ya lo había hecho. Entonces esa batalla que existió en el cielo, Satanás fue echado en la tierra. Entonces ya la tierra ya estaba. Entonces él fue el que desordenó ese lugar. Así es. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hacer esta parte. Y llegamos al final de esta primera lección del segundo trimestre del año. Y espero que hayamos podido comprender que para aceptar que somos creación de Dios, necesitamos recurrir a un acto de fe. Aceptamos que somos creación de Dios por fe, pero para aceptar que somos el resultado de la casualidad y de la llamada evolución, debemos desplegar una fe enorme y llegar a lo matemáticamente imposible. Es lo que estábamos viendo anoche. Antes del pecado se mantuvo una relación íntima con nuestro Dios, la cual se alteró a raíz de que el ser humano prefirió creerle al enemigo.
Debemos recordar también que el Señor siempre nos extiende el consejo dentro de nuestra libertad de elección, dentro de nuestro libre albedrío de seguirle a Él, de seguir su palabra, de reconocer que vivimos por su palabra y que ésta es dada para nuestro bienestar. También espero que recuerdes que es Dios siempre quien va hacia el ser humano, lo llama, lo busca, lo rescata, lo salva y nos extiende la promesa de una vida segura a su lado por la eternidad. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Y quiero hacerte recordar, ¿no? Quiero hacerte recordar que este tiempo de la lección es una oportunidad para aprender a conocer más a Jesucristo y a su Padre, quien lo envió a este mundo. También para aquellos que nos ven a través de la transmisión, si aún no estás participando de alguna clase de escuela sabática, no dudes en poder enviarnos un mensaje, contactarnos para pedir información y gustosamente te vamos a dirigir para que seas parte de una de nuestras clases. Podemos invitar a nuestros amigos y familiares a participar en este estudio y sintámonos libres también de poder compartir durante los minutos que tenemos nuestras opiniones, experiencias y preguntas que deseemos. También quiero recordarles que luego les enviaré a los miembros de esta clase el link para que puedan ver este repaso de hoy día en mi canal de YouTube. Y no olviden suscribirse, hacerle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y nos vemos la próxima semana. Muy bien, gracias. Vamos a prender nuestras cámaras para despedirnos de todos nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión y decirles que los esperamos también la próxima semana. Muchas gracias a cada uno de ustedes.